hablamos del miedo y el deseo, como polaridades. Por un lado está el miedo y por otro lado el deseo. Daros cuenta que, como ya sabéis, en esta dimensión todo es dual. Todo es dual. Todo tiene una contraparte. Entonces, la gente sufre mucho porque, por ejemplo, si desea algo, la polaridad del deseo es el miedo. Se dice que más o menos en el mismo porcentaje en el que yo deseo algo, en el mismo porcentaje tengo miedo de no conseguirlo. Y van por ahí los tiros, ¿no? Van por ahí los tiros. Es una paradoja, pero van a ir por ahí los tiros. Mientras que el miedo y el deseo, todo ser humano lo vive como una polaridad. Cuando hablamos de bien y de mal, nos enseñan desde pequeños que queremos o tenemos que estar bien, o deberíamos de estar bien, y no deberíamos de estar mal. Entonces esa lucha de polos, de opuestos, ¿no? En un mundo dual donde todos son opuestos, el mal y el bien, la salud y la enfermedad, ¿vale? El dinero y la pobreza, o la riqueza y la pobreza. Todo este mundo dual de polaridades, donde todo el mundo busca y desea tener dinero, tener salud, estar bien, ¿veis? Y nadie quiere estar mal, ni nadie quiere ser pobre, ni nadie quiere estar enfermo. Así se maneja el ser humano, así funciona la mente humana y el ego. Si no somos conscientes del sufrimiento que esto genera, entramos una y otra vez en el sufrimiento, en eso que habéis nombrado también, ¿no? De esa rueda, ¿no? De insatisfacción y de sufrimiento. Y tenemos que tener esto muy claro, porque esto es un engaño. Esto es un engaño completo. Y caemos automáticamente, mecánicamente, muchas veces en esto, muchísimas veces, ¿vale? Sobre todo en lo que concierne a temas importantes, ¿no? Como cuando es relativo a los hijos, ¿no? A las hijas, ¿no? Y tengo mi hija que le pasa esto y no quiero que le pase esto, ¿no? Y lo que quiero es que le pase esto otro. También a la salud o la enfermedad, ¿no? También al dinero. No nos damos cuenta que si seguimos en esta polaridad nos estamos engañando a nosotros mismos, a nosotras mismas. Entonces, integrar esto, no como polaridad, sino como elementos integradores, que es diferente, es una manera de ver la cosa totalmente distinta. Porque cuando yo deseo algo de manera mecánica y automática, ¿desde dónde lo deseo? Y esto lo hago sin darme cuenta. Cuando yo veo, que mi salud, por ejemplo, está quebrantada, que no me encuentro bien, que llevo con la enfermedad, con la sintomatología mucho tiempo, ¿no? Me meto ahí directamente y mecánicamente, me quejo, me lamento, porque nadie quiere estar enfermo, claro. Me quejo, me lamento, me victimizo muchas veces, no quiero estar enferma. Entonces, lo que deseo es tener salud, ponerme bien. Pero claro, cuando yo quiero algo, cuando deseo algo, es porque carezco de eso. Es porque siento una carencia. ¿Entendéis? Si yo quiero algo y no tengo integrado esta polaridad, no tengo integrado el miedo y el deseo como dos partes de la misma cosa, sino que los tengo como enfrentados, y esto el ser humano lo tiene como enfrentado, ¿vale? Porque nadie quiere la pobreza, todo el mundo quiere la riqueza, pero claro, si yo quiero la salud en contraposición a la enfermedad y no integro la enfermedad, ¿desde dónde quiero la salud? Quiero la salud desde sentirme carente de salud. ¿Entendéis o no? Yo quiero estar sano porque yo carezco de salud.
Yo quiero tener dinero porque tengo una carencia de dinero. En el fondo, lo que yo estoy sintiendo es la carencia. Cuando yo quiero ganar más dinero es porque yo siento que no tengo dinero. ¿Veis? Y el sentir, el sentimiento de una cosa es lo que se manifiesta en nuestra realidad. A través del sentimiento es como se manifiesta la realidad, en lo que yo siento. Y en este sentir, que es muchas veces inconsciente y automático, entramos de mala manera muchas veces. Cuando yo, por ejemplo, automáticamente me siento engañada o traicionada, yo estoy creando, a través de ese sentimiento, una realidad que se va a manifestar. La realidad es que me van a volver a engañar, porque yo estoy creando una realidad desde el sentimiento de sentirme traicionada. Si yo vivo en esa creencia y tengo esa desconfianza de fondo, porque hay caracteres que tienen esa desconfianza y están continuamente en alerta porque no confían, porque el sentimiento de traición lo tienen como muy establecido en su carácter. Si yo no suelto eso, yo voy a vivir una y otra vez en mi vida esa realidad. Una y otra vez va a haber alguien que me engañe, que me traicione, más o menos, en mayor o menor nivel. Si yo, por ejemplo, siento que no tengo dinero, si yo hablo, expreso a través de mi palabra, yo siempre estoy a lo justo, y yo, en una conversación, y yo siento y yo me cuento eso, ¿vale? La realidad que yo voy a manifestar es esa, porque la realidad siempre se crea a través de lo que yo siento, ¿vale? Entonces yo puedo, claro, el deseo es necesario porque lo habéis dicho también, es el motor, es el impulso del ser humano. En esta dimensión el deseo es nuestra motivación, es nuestro motor impulsor. Por supuesto que una persona que no tenga ningún deseo está muerta, entre comillas. El deseo es lo que nos impulsa a vivir, es lo que nos impulsa a seguir. Pero un deseo que tiene que integrar el miedo. Si no integramos el miedo en nuestro deseo, entonces estamos trabajando siempre, en el fondo lo que está dominando es el miedo. También lo habéis dicho, ¿no? El mejor antídoto es la aceptación para esto. Pero tiene que ser una aceptación profunda, real. No contarme que... y después lo que estoy sintiendo es lo otro, ¿no? ¿Vale? Tenemos un montón de creencias. De pequeñitos, de pequeñitas, tenemos una estructura de creencias muy negativa, muy negativa. A partir de ahí tenéis que ir buscando en meditación, en introspección, cuáles son esas creencias. Porque las sabéis, en el fondo las sabéis. Y esas creencias hay que desmontarlas. Hay que desmontarlas completamente. Cuando de alguna manera yo me quejo porque no tengo dinero o porque no tengo suficiente dinero o quiero tener más dinero, ¿vale? Y estoy con esa cosa de hay que ver que no sé qué y que no me han subido el sueldo y tengo ese victimismo, esa queja, ese lamento con el dinero que no me llega, que no sé cuánto, Pero por otro lado, de fondo, critico, juzgo a los que tienen dinero. Sale en la tele alguien o hablamos de alguien, este es un sinvergüenza. Todo el dinero que tiene, este es un sinvergüenza. Porque eso es una creencia de muchos pobres. Es un consuelo de pobres, ese juicio. Entonces tenemos que ser honestos y honrados, ser honestos con nuestras creencias. Porque si nosotros juzgamos a los que tienen dinero, jamás vamos a tener dinero nosotros. Porque el inconsciente actúa de esa manera. Si nosotros sentimos que la gente que tiene dinero de alguna manera estafa o roba a los demás o el dinero es tóxico o es malo,
Y esa creencia está muy presente en muchos de nosotros. Si nosotros no destapamos esa creencia, jamás va a fluir el dinero en nosotros. De alguna manera, el campo cuántico se las va a ingeniar para que seamos pobres toda la vida. Porque en el fondo tú lo que estás sintiendo es que el dinero es malo y que los que tienen dinero son gente tóxica. Por lo tanto, ya el inconsciente se encarga de que tú no vayas a tener... Tendrás más o menos para manejarte, pero ya está, se acabó. O estarás luchando continuamente con esfuerzo y mirando la cuenta bancaria porque en el fondo tienes miedo de que esa abundancia que tienes ahora se vaya al traste. Y eso también es un sufrimiento, eso también es una lucha. Pero lo interesante de esto es que nuestro amigo el miedo se haga cada vez más amigo de nosotros. Que no luchemos con el miedo, que comprendamos la energía del miedo. La energía del miedo es la impulsora del deseo. ¿Entendéis? Pero esta energía, este impulso, tiene que ir de la mano con el deseo. Y desde ahí, pues ya no tenemos que tener expectativas, sino que hay una aceptación integrada. Porque en el fondo lo que tenga que pasar es lo que va a pasar. Pero claro que el deseo tenemos que tener deseo, por supuesto que sí, ¿no? Tenemos que tener deseo. Porque sin deseo estamos muertos. Entonces cuando ese deseo ya no se queda en lo material, porque si se queda en lo material, se queda en el mundo del ego, y entonces esa frase de Oscar Wilde, que hace un poquito comentábamos, ¿no? Que decía más o menos, el ser humano tiene dos tragedias. La primera es conseguir lo que quiere y la segunda no conseguirlo. La primera es no conseguirla, que es lo normal. La primera tragedia es no conseguir lo que quiero y la segunda es conseguirlo. De alguna manera, por mucho que conseguimos, siempre nos quedamos en la insatisfacción y necesitamos más, ¿no? ¿Vale? Por lo tanto, si lo conseguimos, malo, y si no lo conseguimos, nos metemos en el fracaso. Y eso es así realmente. Por lo tanto, tenemos que darle espacio al fracaso, de la misma manera y en la misma medida que le damos espacio al éxito. Y tener en cuenta, la mayoría de la gente, cuando ora, cuando le pide algo a Dios, lo pide desde la carencia. El sentimiento que la persona está sintiendo en ese momento, en la oración, en el rezo, tiene que ver con una carencia. Me falta algo, Dios, dámelo. Entonces, eso es totalmente absurdo, porque realmente lo que tú te estás sintiendo, como digo, repito, es la carencia de ese algo. Como tú sientes esa carencia, es lo que de alguna manera vas a crear en la realidad, más carencia. Por lo tanto, esa oración o ese rezo humano donde yo le pido a un Dios que me provea, es una trampa, es una trampa. A veces se cumple algo de lo que tú pides, pero eso no es más que algo como excepcional. En el fondo al final, pues muchas de las cosas que tú pides no se cumplen, porque lo estás pidiendo desde el miedo, desde la carencia, desde la necesidad. Por lo tanto, tenemos que ser muy consecuentes con lo que pedimos y desde dónde lo pedimos. El misterio de la Santísima Trinidad. Tenemos que tenerlo muy presente. La Trinidad. Por un lado, Dios, en términos religiosos. O el Padre. Vamos a poner aquí el Padre, tal como nos enseñaron en la religión. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ok?
Esta es la Trinidad. ¿Qué nos dice la Trinidad? Que a veces se nombra como, en otros ámbitos se nombra como mente, cuerpo, espíritu. Podemos nombrarlo de otra manera, en otro ámbito diferente. Conocimiento. O absoluto. Experiencia. Ser. La Trinidad, el misterio de la Trinidad, súper importante para entender al ser humano y para entender la esencia humana. Nosotros creemos, o nos han dicho, nos han contado, tenemos esa creencia que hay un Padre, pero ese Padre está contaminado, ese Padre Dios está contaminado porque nos han hecho creer que es un Padre que concede o no concede en función de que tú te portes bien. Eso es una creencia que hace muchísimo daño, porque eso lleva implícito un juicio y un castigo. Por lo tanto, como nosotros nos sentimos totalmente imperfectos e imperfectas, nos juzgamos y nos castigamos continuamente. ¿Estamos de acuerdo? En el fondo, todo el mundo se siente imperfecto. A partir de ahí, no soy digno del Padre. ¿Me seguís? ¿Estáis de acuerdo o no? Lucho por ser digno del Padre, pero no lo puedo ser. ¿Ok? A partir de ahí yo me juzgo y me castigo. Me culpo. Como me siento imperfecto y me siento indigno de mi Padre, y ese sentimiento está ahí de fondo, jamás podré ser feliz. Jamás. Porque soy imperfecto. Y me siento imperfecto. Y como me siento imperfecto es lo que creo, es la realidad que yo creo. Y aunque yo tenga mucho dinero, sea millonario, en el fondo yo no estoy satisfecho porque no soy digno del Padre. Eso es una creencia que hay que tirar a la basura completamente ya. Porque si la religión llama a Padre, al Dios que nos cuentan, si hay un Padre que de verdad ame, no puede estar pendiente, completamente pendiente, de castigarte y juzgarte continuamente y mandarte al infierno. Esto es una creencia que parece una tontería, pero que está ahí de fondo, os lo aseguro. Un padre amoroso, un verdadero padre amoroso, lo que quiere es lo mejor para sus hijos. Lo mejor. Incluso si el hijo no les respeta. Aún así yo quiero lo mejor para él. Hablo de un padre normal, dentro del ámbito de lo normal. ¿Ok? Por lo tanto, si hay un padre, si hay una inteligencia, si hay un Dios, o una conciencia, llámalo como tú quieras, lo que busca esa conciencia es que tú seas feliz. Eso es lo que busca sobre todas las cosas. Pero tú desde la creencia de que no eres merecedor del Padre, como hijo del Padre, desde esa creencia donde tú fallas, donde tú eres imperfecto, tú manifiestas más de lo mismo, en el juicio, en la culpa y en el castigo. Por lo tanto, el hijo nunca puede estar a la altura del Padre desde esa creencia. Fijaros que llamamos Padre, Dios o conciencia. Podemos llamarlo mente o conocimiento absoluto. Esta parte, la cima de la Trinidad, es el conocimiento absoluto. Esto es un espacio cuántico de infinito potencial. En lo absoluto no hay nada, pero existe el potencial de todo. Por lo tanto, el Padre es el absoluto. El absoluto es un campo de energía de infinitas posibilidades. ¿Qué nos quiere decir eso?
que venimos del Padre, que venimos de ese campo de infinitas posibilidades. Por lo tanto, el Hijo que sale de este campo es hijo de ese campo. Es una manifestación de ese campo de infinitas posibilidades. Y como hijo del Padre, estamos hechos a semejanza, a imagen y a semejanza de nuestro Padre. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tenemos infinitas posibilidades de crear en nuestro mundo lo que queramos crear. Y eso es real, completamente real. A partir de que tú te sientes que eres hijo de Dios o que eres una manifestación de ese campo, tienes que darte cuenta que tú estás creando tu realidad continuamente y que tienes el potencial de crear la realidad que tú quieras crear. ¿Y por qué a veces lo pasamos tan mal? Por ejemplo, en una catástrofe natural, internacional. Porque estamos creando todos la realidad. Porque yo no soy uno creando mi realidad, yo puedo crear la realidad individual de mi entorno, de mi vida, de lo que yo llamo mi vida. Pero luego todos los seres humanos, que son todos hijos, entre todos están creando una realidad colectiva. El Padre, o Dios, nos da libertad o libre albedrío para que nosotros vivamos nuestra vida como queramos vivirla. Y que podamos crear la realidad que queramos crear. Cosa que algunos no hacen. Digo, algunos padres seres humanos que se empeñan en dominar la vida de sus hijos y de sus hijas. ¿Vale? Y eso es una falta de respeto tremenda. Eso es simplemente apego y miedo. Pero el Padre, como está más allá del apego y del miedo, nos da absoluta libertad, pero nos da el potencial de crear lo que queramos. Y eso es la responsabilidad. Esa es la responsabilidad que en el mundo metafísico, en el mundo de la espiritualidad se pide. Hazte responsable de tu vida. Completamente. Porque si tú te haces responsable de tu vida, tú te conviertes conscientemente en el Hijo de Dios. ¿Entendéis? Mientras que no te hagas responsable completamente de tu vida, tú no te sientes hijo de Dios. ¿Y por qué? Porque todavía te crees que hay fuerzas externas que te pueden, que te impiden vivir feliz. Todavía hay juicio, todavía hay culpa. Pero cuando tú sientes de verdad que eres hijo de Dios, esto significa que implícitamente tú tienes las cualidades de tu Padre. Tienes todo el poder para crear tu mundo de la manera que tú quieras crearlo. Y tan solamente hace falta que queramos creernos esto, que nos lo creamos completamente. Tú eres el Hijo de Dios y te da miedo serlo. Nos da miedo la responsabilidad. Al ego le da miedo la responsabilidad. Tiembla con la responsabilidad. Elegimos muchas veces perdernos en el juicio hacia los demás, en el victimismo. Y el ego ahí se consuela, como yo no tengo la culpa, mira qué mala suerte he tenido. Pregúntate tú si realmente es mala suerte. Métete hacia adentro. Mira a ver qué es lo que piensas cada día, qué es lo que sientes, cómo te expresas. Porque la palabra no es más que la expresión del pensamiento. Y el sentimiento aparece desde lo que piensa y lo que habla. De alguna manera el Padre, Dios, el conocimiento, lo absoluto, en lo absoluto no hay experiencia. En lo absoluto es un campo de infinitas posibilidades, de un potencial tremendo, pero no hay experiencia. ¿Entendéis de lo que estoy diciendo? El sueño profundo. En el sueño profundo es un espacio cálido, un espacio de tranquilidad, un espacio de reposo, pero en ese reposo no pasa nada, ¿entendéis? Y al mismo tiempo está todo, pero no hay ningún tipo de experiencia. Estoy poniendo la metáfora del sueño profundo. Sin embargo, todos necesitamos sentir
ese sueño profundo, transitar por el sueño profundo para sentirnos descansados. Pero en el sueño profundo no hay sueño, no hay experiencia. Por lo tanto, en el absoluto, de donde provenimos, no hay experiencia. Es un campo de energía, donde no pasa nada, pero implícitamente está el potencial para que pueda pasar todo. Por lo tanto, tú eres Dios, que te manifiestas como un hijo de Dios, para vivir una serie de experiencias y degustar la experiencia, para degustar lo que es el bien en contraposición al mal, para degustar lo que significa la salud en contraposición a la enfermedad, para degustar lo que significa el amor en contraposición al odio. De alguna manera tú eres Dios, que se manifiesta en un cuerpo humano para disfrutar de distintas experiencias. Una vez que tú te manifiestas como ser humano y vives una serie de experiencias, el próximo salto tiene que ser pasar al ser. Porque desde la experiencia, yo tengo dos opciones siempre. Desde la experiencia que vivimos, desde todas las experiencias que vivimos, y tú tuviste hoy una muy desagradable, desde todas las experiencias que vivimos, ¿qué actitud tomamos con cada experiencia? ¿La actitud del miedo, de la queja, del juicio o la actitud del amor? Si yo tengo una confrontación con una persona muy tóxica, que las hay, no lo vamos a negar, una cosa es que yo ponga límites y me defienda, porque tengo sabiduría y fuerza para ello, y otra cosa es que a mí luego me dé compasión de esa persona. Y ese es el camino del amor. Pero cuando yo tengo una confrontación con otra persona y yo sin darme cuenta, la juzgo, la machaco, la critico y le deseo algún mal, yo estoy tomando el camino del miedo, el camino del ego. Y desde ahí, desde ese camino, jamás podré llegar al ser. Jamás. Por lo tanto, no puedo completar el círculo o la Trinidad. No puedo. Nuestra misión es, desde el Padre, desde Dios, desde ese campo potencial del que provenimos, nuestra misión y el sentido de nuestra vida es vivir la experiencia como hijos de Dios o hijas de Dios. Y desde todas las experiencias que van surgiendo, de cada decisión que tomamos y de cada situación que tenemos que sostener de los demás, porque aquí viene la dificultad, porque claro, tú puedes crear un mundo para ti, pero tú tienes compañeros de trabajo, tú tienes un jefe, tú tienes una mujer o un marido que normalmente choca contigo porque tiene otro carácter, ¿vale? Tú tienes, en fin, dificultades en el sexo o en la abundancia, en el dinero, en lo que sea. Este tipo de experiencias, tú o la tomas o las dejas, quiero decir, o la tomas como una oportunidad, o las juzgas y las criticas. Claro, aquí la dificultad en que tú puedes trabajar en el camino del amor y puedes estar rodeado de gente que esté en el camino del miedo. Pero eso forma parte también de tu experiencia y de tu camino hacia el amor. De poder sortear, sostener, de poder comprender a los otros, de convertirte en un maestro para dominar ese tipo de situaciones. Porque claro, no se trata de que tú te aísles y te vayas a una montaña. Eso no se trata de eso. Se trata de que tú te hagas un maestro, de que tú te hagas un digno hijo de Dios en el entorno de la relación en donde tú vives, en tu misma casa, con tu misma familia, con tu mismo trabajo, que tú puedas ir saltando obstáculos desde el amor, siempre desde el amor, para llegar al ser. Y cuando llegamos al ser, pasa una cosa.
que adquirimos las cualidades del ser. Ya no tenemos la toxicidad del ego que vive y transita desde el miedo, sino adquirimos poco a poco las cualidades del ser, que son la alegría de vivir, el amor, la aceptación, el agradecimiento, y la bendición. Estas son las cualidades del ser y esto es la felicidad. Vivir en la alegría de vivir, ayudando a los demás, poniéndole a los demás por delante lo que le tengamos que poner con amor. No significa ser cómplice de la toxicidad del otro, sino ayudar al otro desde el amor, ¿vale? Aceptando cada cosa que me pasa, porque me van a seguir pasando cosas. ¿Entendéis? Porque el mejor maestro, el maestro más alto de todos los tiempos, ya sabéis quién es, Jesús. Y a Jesús lo crucificaron. Porque Jesús no vivía aislado. Jesús vivía en una tribu de inconscientes, de gente ignorante. Y lo crucificaron. Pero esa era su misión. Vivir en el agradecimiento continuo. Cada día que me levanto, agradezco y vivo en ese sentimiento de agradecimiento, Y si no tengo suficiente dinero, tengo el suficiente para vivir. Y ahí agradezco y vivo en ese agradecimiento. Y sintiendo ese agradecimiento, entonces estoy poniendo las bases para vivir en la abundancia. Y la bendición. Vivir en la bendición. Bendiciendo a la vida, bendiciendo a los demás, bendiciéndome a mí misma, a mí mismo. A partir de ahí, nos convertimos en eso que muchas veces digo, y que es tan difícil, que se llama amor, con letras mayúsculas, y entre paréntesis, para que lo entendáis, incondicional. Amor incondicional. El auténtico amor, porque no hay otro amor que el amor incondicional sin condiciones. ¿Y qué característica tiene el amor incondicional? Que previamente ha integrado el miedo. Ha integrado el odio. Ha integrado el fracaso. Ha integrado la traición. Ha integrado el sentimiento de injusticia. La tristeza. También la alegría. La enfermedad. Y a medida que vamos integrando todos los sentimientos que no nos gustan, a medida que no luchamos con esos sentimientos cuando los sentimos, sino que comprendemos y abrazamos esos sentimientos, entonces todos esos sentimientos se integran en una cosa que es maravillosa, que se llama amor. Y entonces yo vivo en el amor porque soy el amor. Mientras que no hagamos este trabajo, y nos queda un largo recorrido, mientras que no hagamos este trabajo, no habremos cumplido el sentido de nuestra vida. Por lo tanto, Dios no espera nada de ti, nada. No tienes que rendirles cuentas a Dios.
Dios te da la libertad para que tú creas la realidad que tú quieras creer. No sé si esto lo veis con profundidad. Y por eso tenemos libre albedrío de crear lo que queramos crear en nuestra vida. Si queremos crear una vida de miseria, pues la crearemos. Si queremos crear una vida de desconfianza, la creamos. Si queremos crear una vida de alegría, de confianza, de aceptación, también la podemos crear. Va a depender de lo que tú quieras. Y ojo, solamente depende de que quieras. De que quieras. Yo estoy súper satisfecho porque yo me consta que la constancia que le estáis poniendo y la perseverancia para mí ya es, vamos, os admiro a todos y a todas, ¿eh? De verdad, sinceramente desde el corazón, para mí sois dignos de admiración y de todo, vamos, de todo merecimiento. Pero aún así, yo tengo que repetir, ¿no? Tú quieres realmente, quieres, ¿te crees digna de ser hija de Dios? ¿Te crees digno? Porque lo eres. Lo eres. Y esto asusta. Asusta mucho. Hay muchos maestros que dicen, hacen falta miles de vidas para completar la Trinidad. Miles de vidas. ¿Cuántas vidas llevas tú? Seguramente llevas ya miles. Si no, no estarías aquí. Te aseguro que llevas miles. Igual a lo mejor te faltan otras 1000 más, pero desde luego llevamos miles de vidas. Volviendo a intentar conseguir el sentido de nuestra vida, que es simplemente sabernos que somos Dios. En lo absoluto, somos Dios. Un campo de infinitas posibilidades, un campo de energía y de información no manifestada. Y que cuando salimos de ese campo y nos manifestamos, tenemos todo el potencial de ese campo a nuestra disposición. Tan solamente creencias negativas, absurdas, un sueño que se convierte en pesadilla y en el que todo el mundo está metido, nos impide sentir que somos hijos e hijas de Dios, hijos de ese campo, hijas de ese campo consciente de infinitas posibilidades. Cuando lo empezamos a saberlo, empezamos a sentir que somos eso. Y entonces yo siento que soy eso y que tengo ese potencial. Entonces no tengo que rezarle nada a Dios, no tengo que pedir nada a Dios. Porque Dios soy yo, sabré yo lo que yo deseo y lo que yo quiero. Sabré yo lo que yo necesito. Por eso es un poco absurdo seguir pidiéndole a Dios y después enfadarnos con Él. Yo sé lo que yo deseo, yo sé lo que yo quiero. Tan solamente tengo que quererlo más y estar muy atentos para no entrar en la trampa del diablo, del ego. Tan solamente tengo que estar más atenta, más atento. Confiar más en mí, en mi auténtica esencia y quitarle crédito a los pensamientos, a esos pensamientos absurdos, repetitivos y obsesivos. Y cuando hago esto y lo hago cada día y lo hago cada día y lo tengo cada vez más claro y medito con ese sentimiento de ser el Hijo de Dios, de sentirme agradecido por lo que tengo ya, de sentir alegría, de sentir amor, de sentir la aceptación y la bendición de vivir ahora en este momento, cuando yo hago esto cada día, poco a poco tú vas cambiando tu mundo, vas cambiando tu realidad y te conviertes en el ser, con esas cualidades que al final hacen que tú sientas lo que eres verdaderamente, el amor de Dios. Bueno.